El voltaje de entrada es el voltaje que llega a través de los enchufes de la conexión. Es corriente alterna, la cual suministra energía a todo el televisor. El voltaje encontrado en la televisión es de 119.4 volts. Las fallas pueden ser que el cable dúplex esté dañado, como roto o cortado, mojado de alguna manera oxidando las entradas. Voltaje rectificado. Este voltaje puede checarse en el capacitor principal, que está después de que el voltaje de entrada llega al puente de diodos. Este lo rectifica y lo pasa al capacitor principal para así eliminar los rizos. El principal problema que puede tener es que el capacitor tenga una fuga o que el puente de diodos esté dañado. El voltaje rectificado encontrado en la televisión Sony es de 317 volts. Voltaje standby. Este voltaje se genera cuando llega el voltaje de entrada al puente de diodos y pasa a una de las líneas. Este voltaje alimenta a la memoria y demás circuitos. El standby sirve para que cuando el televisor esté apagado no pierda ni su programa preestablecido y que se pueda activar de forma remota por medio de un control remoto. El voltaje de standby medido en la televisión que se muestra es de 5.12 volts. Voltaje regulado o V+. Este puede medirse en la entrada antes del playback cuando ya va rectificado y libre de riza. Este voltaje sirve para alimentar el playback. El voltaje regulado o V+, aquí es de 135.7 volts. Alto voltaje. El alto voltaje es directamente proporcional al tamaño del TRC. El voltaje ya rectificado llega al TRC por un cable y conector especial, que a su vez envían el voltaje a un condensador que al apagarse puede quedar cargado de miles de voltios. El alto voltaje hallado en la televisión marca Sony es de 35.000 voltios. Voltaje screen. Se mide para saber el voltaje de una pantalla. Se hace para saber si hay alto voltaje suficiente para los circuitos de barrido horizontal y vertical. Se mide el G2 y la placa del cinescopio. Voltaje de polarización del amplificador de video. La medición es efectuada en la tarjeta de video. Se hace para saber si la amplificación de video es correcta, porque si no es correcta, en la pantalla no se verá completamente la imagen requerida. Voltaje de sintonía. Se mide cuando un televisor tiene sonido pero no agarra canales. Esto se puede checar en el sintonizador. Voltaje de polarización de amplificación de audio. Este voltaje se checa cuando un televisor no tiene el sonido suficiente, es decir, que el sonido está muy pobre, ya que necesita los suficientes volts para hacer que el amplificador haga su trabajo. Voltaje de polarización de salida vertical. Se checa cuando hay una sola línea horizontal y se mide en el integrado. Esto se encuentra entre el flyback y el sintonizador.